Vamos a poner nuestra atención en nuestro estudio otra vez en el segundo mandamiento de la ley de Dios. Este es un tema que considero que es bien importante lo que vamos a tratar en esta ocasión y por eso le pido a Dios que me guíe en esta presentación y que lo que vamos a analizar pueda ser de bendición para todos. Vamos a leer otra vez el segundo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 4 en adelante. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque el Señor, tu Dios, soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí estamos mirando una vez más que en este mandamiento se está hablando de Dios invisible, porque los seres humanos, por causa del pecado, estamos separados de Dios y no vemos a Dios. Por lo tanto, adoramos a Dios, aunque para nosotros es invisible, adoramos a Dios. Y en este mandamiento, Dios está prohibiendo que los seres humanos hagan un tipo de adoración que no esté en armonía con la voluntad de Dios. Por eso, Dios prohíbe en el cielo, en la tierra, dentro del agua, debajo del agua. Dios prohíbe en todo el universo que se haga alguna imagen de lo que se ve en todo el universo, porque a Dios no se le puede comparar ni con los astros, ni con el ser humano, ni con ningún animal, ni con nada de lo que hay en la tierra. No hay figura alguna con la que podamos decir esto es Dios, porque a Dios no lo hemos visto. Entonces la ley de Dios prohíbe que se haga imagen de cualquier cosa, de todo lo que hay en el universo. Esto ha llevado a algunas personas que leen la Biblia y que escuchan esta declaración, no te hagas imagen, entonces llegan al razonamiento que cualquier escultura que se haga de cualquier tipo de imagen es pecado, es violación del segundo mandamiento de la ley de Dios. Por lo tanto, una fotografía nuestra es una imagen, es pecado. Un cuadro que uno tenga en la casa representando o señalando cualquier cosa, una pintura que alguien haga, es pecado, porque violaría el segundo mandamiento de la ley de Dios. Así que ni cuadros, ni pintura, ni escultura, hasta los dientes han llegado a pensar que como son una figura de los dientes y se está poniendo uno dientes, prótesis dentales, eso también llega a ser un pecado. Llevaría lógicamente también a algunos pensar que el dinero también sería pecado, pero como el dinero es indispensable en la vida para poder tener las cosas, entonces es un problema que se presenta si fuera así. Pero en realidad la Biblia en este mandamiento no está prohibiendo que se hagan estatuas o se hagan figuras o se hagan imágenes. La Biblia no está
prohibiendo esto. Y tal es así que aunque el mandamiento dice de esta manera, encontramos en la Biblia que Dios mismo manda a hacer dentro de las cosas sagradas, manda a hacer estatuas y manda a hacer imagen. Y no es una violación del segundo mandamiento. La razón consiste en que Dios prohíbe que se hagan las cosas para adorarla. Cuando el ser humano hace una imagen, hace una estatua, hace una figura y la adora y dice, esto es Dios, ahí está violando el segundo mandamiento. Cuando los israelitas, que estaba Moisés en el monte con Dios, hicieron el becerro de oro y dijeron, este es Jehová, esto es una violación del segundo mandamiento de la ley de Dios. Vamos a poner nuestra atención en la Biblia y vamos a encontrar cómo es que Dios mismo manda hacer cosas que no son violación de la ley de Dios y puede parecer una violación de la ley de Dios. En Éxodo, capítulo 25, leo del versículo 17 en adelante y dice, harás una cubierta de oro fino de 2,5 codos de largo y 1,5 codos de ancho. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los dos extremos de la cubierta. Harás un querubín a un extremo y otro querubín al otro opuesto. Harás el propiciatorio de una sola pieza junto con los querubines. Así que esta estatua era una estatua donde se estaba haciendo a martillo la tapa del arca y de la misma pieza de oro se estaban haciendo los dos querubines. Y notemos lo que sigue diciendo. Los querubines estarán, extenderán las alas por encima para cubrir el propiciatorio con sus alas. Sus caras estarán unas frente a la otra, mirando el propiciatorio, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y desde allí me declararé a ti, desde el propiciatorio, de entre los dos querubines, me que entre los dos querubines que estarán sobre el arca del testimonio, hablaré contigo y te comunicaré todo lo que te mande para los israelitas. Así que en esta declaración, Dios no solamente manda a hacer los querubines, es en el mismo libro de Éxodo, hablando del santuario, la ley que iba a estar en el santuario de los 10 mandamientos, dice, no te harás imagen, no te harás figura, no te harás estatua. Aquí Dios lo manda a hacer, lo pone sobre, es lo que está en la tapa del arca, y la ley de Dios está dentro del arca. Esto querubín, no voy a explicar ahora todo lo que significa, pero sí voy a decir algo, tiene que ver con la adoración de los ángeles en el paraíso con Dios, de los ángeles cubridores que Dios tiene en el paraíso, de la atención con que las huestes celestiales miran, observan, analizan el plan de la redención que Dios da para salvar a la humanidad. Es más, cuando el pueblo de Israel tenía alguna consulta, ellos venían al santuario y preguntaban, hablaban a Dios. Si el querubín de la parte derecha se ponía sobre él una luz, significaba que lo que se estaba diciendo era correcto
que estaba de acuerdo al lado del bien, porque el lado derecho era el lado de la aprobación de Dios. Y Dios estaba diciendo que lo que se iba a hacer está bien y que se debía hacer. Pero si lo que había era en el querubín de la parte izquierda, una oscuridad se ponía, significaba que eso no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Y Dios se manifestaba así con el pueblo de Israel. Así que Dios manda a hacer estos querubines con un propósito y con un simbolismo que cumple dentro del plan de la redención. Esto lo veremos más adelante otra vez cuando estemos hablando acerca del santuario. Y esto de ninguna manera podía ser una violación de la ley de Dios. Ahora vamos a tener otra lectura. Esta lectura la vamos a tener en Números, el capítulo 21 y los versículos 8 y 9. Números 21, 8 y 9. Dice, y el Señor dijo a Moisés, haz una serpiente como esa y ponla sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil, y cuando alguno era mordido por alguna serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta serpiente de bronce era un símbolo de Jesús. ¿Qué estaba sucediendo en este momento? Cuando Dios le dice a Moisés que haga la serpiente de bronce y la ponga en el mástil. Lo que sucedía era que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba otra vez murmurando contra Dios. Se estaban quejando de Moisés y quejándose de Dios y culpándole de que iban a morir por sed. Allí fue donde Moisés desobedeció a Dios, porque como ellos pedían por agua a los israelitas, Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña y te dará el agua. Moisés, en su enojo, en su momento difícil, en vez de hablarle, golpeó 2 veces la peña. Y allí él pecó contra Dios y le costó no poder pasar a Canaán. Pero ese lugar donde los israelitas estaban llenos de serpientes. Y en las luchas entre el bien y el mal, Dios protegía a Israel para que las serpientes no los mordieran, por lo tanto no los matara. El enemigo de Dios estaría presto para que allí esas serpientes mataran a los hijos de Dios. Y esto nos demuestra también el cuidado que Dios tiene para con sus hijos. Y esta serpiente llegó a ser un símbolo de Jesús. Pero cuando uno mira en la Biblia, la serpiente antigua es el diablo y Satanás. Es un símbolo del diablo. ¿Por qué aquí esta serpiente llegó a ser un símbolo de Jesús? La razón es que cuando Jesús viene y se hace un ser humano para salvar al ser humano del pecado, de la mordedura mortal de la serpiente que es el diablo, y condenaba a la muerte a la víctima, que era el pecador, Cristo muere en la cruz y él carga en la cruz con el pecado de toda la humanidad, desde el primer ser humano, Adán y Eva,
Hasta el último ser humano, hombre o mujer, que vaya a vivir en la tierra, Jesús en la cruz paga el pecado de ellos. Y por lo tanto, como que la serpiente es Satanás y como que el pecado es lo que trajo la muerte, la violación de la palabra de Dios, entonces la serpiente es Satanás, pero simboliza a Cristo porque Cristo paga por nuestro pecado y Él muere no porque Él haya pecado, sino por el pecado de los seres humanos. Y aceptamos el sacrificio que hizo Jesús para salvarnos. También la serpiente aquí llega a ser un símbolo de Jesús, porque así como la persona en el desierto cuando miraba a la serpiente, creyendo en que debía mirar a la serpiente, por lo que Moisés había dicho, sanaba a la persona. La persona no moría. De esta manera Jesús también es nuestro Salvador. Y lo que Dios puso allí fue la serpiente. El pecador miraba, obedecía a Dios y entonces se salvaba. Dejaba de ser eh, dañado por lo que la serpiente había hecho. Y ahora vamos a leer nosotros también lo que está escrito en el libro Segundo de Reyes, en el capítulo 8, segunda, de, segunda de Reyes, capítulo 18 y el versículo 4. Dice aquí, quitó los altos, quebró las imágenes, taló los postes idolátricos y destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los israelitas le quemaron incienso y la llamaban Neustán. O sea, que para los israelitas, que como ellos miraban la serpiente de bronce y ya no moría, ellos debían mirar a esa serpiente como un símbolo de Cristo. Pero así como pasó, y ya hemos hablado en nuestros temas, que los israelitas llegaron a confundir y lo que Dios había dado para enseñarles acerca del plan de la redención, lo que Dios había dado con los sacrificios, la misma ley de Dios, el mismo arca. Los israelitas llegaron a pensar que eso era Dios, entonces los israelitas llegaron a pensar que esa serpiente de bronce era Dios y entonces la estaban adorando. En este sentido, la serpiente de bronce llegó a ser una imagen que violaba la ley de Dios, porque adoraron a la serpiente como si fuera Dios, violación completa del segundo mandamiento de no hacerse imagen. Por eso, esa serpiente Dios mandó a Moisés y la destruyeron, porque lo que había sido puesto como un símbolo para mirar a Jesús, ellos lo pusieron como si fuera el mismo Dios que los estaba sanando. Y entonces esa imagen dejó de estar, dejó de existir. Y aquí se nos enseña que el problema no es la escultura, el problema no es la imagen, el problema es adorar a eso como si fuera Dios.
el becerro de oro que hicieron los israelitas era violación de Dios, de la ley de Dios también, porque ellos dijeron ese es Dios y le adoraron. Aquí la serpiente fue la misma situación. Vamos a buscar en la Biblia ahora otra declaración acerca de figuras que Dios mandó que se hicieran y que no era una violación del segundo mandamiento. En este caso, leemos en Primera de Reyes el capítulo 6 y comenzamos a leer desde el versículo número 23. Primera de Reyes 6:23. Dice aquí, hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. Cada ala del querubín medía 5 codos. Así, desde la punta de un ala hasta la punta de la otra había 10 codos. El otro querubín tenía también 10 codos. Los dos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma figura. La altura de cada uno era de 10 codos. Puso estos querubines en el lugar santísimo. Los querubines extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. En todas las paredes de la casa, por dentro y por fuera, esculpió figuras de querubines, palmeras, botones y flores, y cubrió de oro el piso de la casa, tanto del aposento interior como del exterior. Hasta aquí llegamos con esta lectura. Tiene que ver también con el lugar, el templo que Dios mandó hacer para la adoración a Dios. Tiene que ver con el santuario, tiene que ver también de acuerdo con el plan de la redención. Aquí lo que estamos mirando, que Dios manda hacer todas estas figuras, de las cuales vamos a estudiar más adelante, cuando estemos estudiando acerca del santuario. Y esto no era una violación de la ley de Dios. Resumimos en este tema de esta manera. Dios prohíbe hacer cualquier imagen, cualquier figura para adorarlo. Dios prohíbe para esto, para su adoración, pero no prohíbe que se tengan estas cosas, porque también hay elementos que Dios utiliza en estas mismas figuras. Lo incorrecto es hacer cualquier cosa que diga este es Dios. A Dios no le hemos visto, y el segundo mandamiento prohíbe adorar cualquier cosa que represente a Dios. Y voy a añadir algo más por lo que vamos a estudiar después en este mismo estudio que estamos teniendo, y también prohíbe la adoración de seres humanos que tengan que ver con la iglesia de Dios, que tengan que ver con la enseñanza de la palabra. Esto lo dejamos hasta aquí, después lo vamos a estudiar más profundamente, y al finalizar ya este estudio
te pido por favor que lo compartas con otras personas para que también otras personas puedan ser beneficiadas. Nos vemos en nuestra próxima grabación.